Marlo Green había pasado tantos años desconfiando de las personas correctas que terminó desarrollando una especie de sensibilidad incómoda para notar cosas que los demás ignoraban. No era paranoia. Era experiencia acumulada de una vida entera, viendo cómo las familias podían destruirse sin gritos, sin violencia y sin escenas exageradas. A los 78 años, ya no se impresionaba con hombres ricos usando relojes caros, ni con mujeres elegantes hablando de valores familiares mientras servían vino en copas finas. Había aprendido que las peores intenciones casi siempre llegaban envueltas en educación. Por eso, desde el primer día en que conoció a Delphine Carter, sintió aquella presión rara en el pecho que aparecía cada vez que alguien fingía preocupación mientras intentaba calcular cuánto valía la vida de otra persona. El problema era que Leora todavía veía el mundo de otra forma. Había sido criada con amor, protegida de muchas cosas feas y acostumbrada a creer que la gente refinada naturalmente tenía principios. Marlo nunca quiso destruir esa inocencia, pero conforme se acercaba la boda con Julian Carter, empezó a sentir un miedo silencioso que no conseguía explicar completamente ni siquiera para sí misma. Había detalles pequeños que no la dejaban dormir tranquila, comentarios aparentemente inocentes, preguntas financieras hechas de forma casual de más, y principalmente aquella obsesión constante de Delphine con palabras como organización, protección y estructura familiar. La mañana después de la boda amaneció pesada dentro de la casa de Marlo. No era exactamente tristeza ni cansancio físico. Era aquella sensación incómoda de que algo estaba fuera de lugar antes incluso de acontecer. Leora todavía seguía en la habitación de invitados usando una camiseta vieja enorme y despeinada, intentando procesar el agotamiento emocional de la ceremonia del día anterior. La boda había sido elegante, extremadamente cara y cuidadosamente controlada por la familia Carter en cada detalle. Hasta la posición de las mesas parecía haber sido pensada por Delphine como si estuviera organizando una reunión corporativa y no el matrimonio de su propio hijo. Marlo había observado todo en silencio durante la fiesta. Había notado cómo Delphine sonreía sin realmente relajarse nunca, cómo corregía discretamente empleados, interrumpía conversaciones y monitorizaba cada interacción de Leora con otras personas. Julian, mientras tanto, parecía vivir permanentemente anestesiado dentro de la propia familia. Educado, tranquilo y emocionalmente apagado. Nunca contrariaba a la madre. Nunca tomaba iniciativa de verdad. Y eso empezó a incomodar Marlo mucho más que cualquier actitud agresiva. Porque hombres manipuladores eran previsibles. Hombres pasivos dentro de familias controladoras normalmente eran más peligrosos todavía, principalmente cuando había millones de dólares involucrados y una heredera ingenua intentando creer que acababa de entrar en una familia amorosa. Marlo estaba preparando café cuando escuchó los neumáticos deteniéndose frente a la casa poco después de las 9 de la mañana. No esperaba visitas, mucho menos tantas. Desde la ventana de la cocina vio primero el automóvil negro de Harold y Delphine Carter estacionando lentamente frente al jardín. Después otro vehículo atrás. Y entonces sintió aquella misma sensación fría que había sentido décadas antes, el día en que Delphine apareció con documentos mientras ella todavía intentaba organizar el funeral del marido. Todo dentro de Marlo empezó a quedarse alerta al mismo tiempo. Leora todavía estaba descalza cuando escuchó el timbre sonar varias veces seguidas. Julian, que había salido temprano diciendo que resolvería unas cuestiones rápidas, apareció entrando junto con los padres y un hombre desconocido cargando una pasta de cuero marrón bajo el brazo. Nadie había avisado que vendrían. Nadie preguntó si era un buen momento. Delphine simplemente entró sonriendo como si aquella invasión fuera perfectamente normal. Traía aquel perfume caro y discreto que nunca cambiaba y hablaba con una tranquilidad irritante, diciendo que aquello sería rápido, apenas una formalidad importante
para proteger el futuro del matrimonio. Marlo observó inmediatamente la pasta del desconocido. Observó también cómo Leora miró primero para Julian antes de preguntar qué estaba pasando. Y fue exactamente ahí que algo dentro de la anciana empeoró todavía más, porque Julian evitó mirar directamente a la esposa cuando respondió. El hombre de la pasta se presentó como Calvin Brooks, un notario especializado en estructuras patrimoniales familiares. La explicación parecía cuidadosamente ensayada. Según Delphine, después de matrimonios entre familias con responsabilidades financieras relevantes, era común organizar ciertos documentos preventivos para evitar problemas futuros, proteger bienes y facilitar decisiones legales en caso de emergencias. Todo era dicho con tanta calma que cualquier persona ajena probablemente habría creído que se trataba apenas de burocracia sofisticada de gente rica. Pero Marlo conocía demasiado bien aquel tipo de ambiente, la prisa emocional disfrazada de cuidado, la presión elegante, la forma como nadie permitía pausas largas para pensar. Delphine hablaba como alguien acostumbrada a conducir conversaciones hasta el punto exacto donde las personas firmaban sin entender completamente lo que acababan de aceptar. Leora permanecía sentada en silencio en el sofá, todavía intentando comprender por qué aquello estaba ocurriendo menos de 24 horas después de la boda. Y lo que más comenzó a machucarla no fue ni la presencia del notario. Fue notar que Julian seguía callado. No parecía nervioso. No parecía sorprendido. Apenas permanecía quieto, como alguien que ya sabía exactamente lo que iba a acontecer dentro de aquella sala desde antes de llegar allí. Marlo no se sentó ni por un segundo desde que todos entraron en la casa. Permaneció de pie cerca de la cocina, observando la escena como alguien que ya había vivido aquello antes, apenas con nombres diferentes y rostros más jóvenes. Delphine abrió la carpeta sobre la mesa del comedor, con una calma casi ofensiva, organizando las hojas perfectamente alineadas, mientras hablaba sobre estabilidad, armonía financiera y responsabilidad matrimonial. Harold apenas concordaba con pequeños movimientos de cabeza, como un hombre acostumbrado a dejar que la esposa comandara absolutamente todo. Evan, el hermano de Julian, observaba el ambiente en silencio, pero no desviaba los ojos de Leora ni de los documentos. Aquello también incomodó Marlo inmediatamente. Había gente de más interesada en patrimonio en aquella sala para una conversa supuestamente simples. Leora todavía intentaba mantenerse educada, aunque su expresión ya empezaba a endurecer lentamente conforme percibía que nadie realmente le estaba pidiendo opinión. Todo ya parecía decidido antes de su llegada a la mesa. Calvin Brooks comenzó a explicar cláusulas usando términos jurídicos largos, complicados y rápidos, como si la intención fuera cansar mentalmente a cualquiera que intentara acompañar el razonamiento completo. Y mientras hablaba, Delphine repetía varias veces la misma frase. Esto es para protegerte. Exactamente la misma frase que había usado años atrás, cuando intentó hacer que Marlo firmara documentos durante el luto del marido. Marlo finalmente se aproximó despacio de la mesa y pidió los papeles para leer personalmente. La temperatura del ambiente pareció cambiar en segundos. Nadie esperaba resistencia directa de una mujer anciana, aparentemente tranquila. Delphine todavía mantuvo la sonrisa elegante, pero por primera vez sus dedos comenzaron a moverse nerviosamente sobre la mesa. Calvin entregó los documentos intentando mantener la naturalidad, aunque ya parecía menos cómodo. Marlo colocó los lentes lentamente y comenzó a leer cada página sin prisa ninguna. Lo hacía de un gesto cuasi irritante para Delphine, porque ignoraba completamente aquella presión silenciosa de resolver logo. Leora observaba a la abuela en silencio y empezó a recordar pequeñas conversaciones que tuvo con ella durante la infancia.
Conversas donde Marlo decía que personas honestas no se incomodan cuando alguien quiere tiempo para leer un contrato. Conforme los minutos pasaban, la anciana fue percibiendo detalles extraños en la estructura del documento. Había referencias indirectas al trust patrimonial de Leora, aunque nadie de la familia Carter debería conocer profundamente cómo aquella estructura funcionaba. Había también cláusulas sobre administración conjunta, revisión de activos y autorización de representación legal en situaciones futuras. Nada parecía ilegal de forma explícita, y justamente eso hizo que Marlo sintiera todavía más miedo, porque los golpes más peligrosos normalmente eran construidos exactamente así, sin nada obviamente criminoso, pero creando caminos silenciosos para que el control acabara lentamente en manos ajenas. Marlo siguió leyendo durante varios minutos, mientras la casa permanecía en un silencio incómodo, roto apenas por el sonido de los cubiertos moviéndose dentro de la cocina y por la voz ocasional de Delfín intentando suavizar el ambiente. Leora empezó a sentirse cada vez más pequeña sentada en aquella mesa. La situación entera parecía extraña, pero al mismo tiempo cuidadosamente diseñada para hacerla dudar de sí misma. Nadie estaba gritando. Nadie estaba amenazándola directamente. Y justamente por eso, todo parecía más confuso emocionalmente. Delfín hablaba de amor familiar mientras un notario esperaba una firma. Julian seguía sentado al lado de la esposa sin tocar realmente en el asunto, como si aquello no fuera suficientemente serio para exigir una conversación privada antes. Marlo conocía demasiado bien aquella estrategia. Cuando las personas quieren manipular a alguien inteligente, primero intentan hacer que parezca exagerado desconfiar. Y Leora comenzó a sentir exactamente eso. Culpa por sospechar. Vergüenza por sentirse incómoda. Miedo de parecer paranoica delante de la nueva familia. Calvin entonces señaló una parte específica del documento y explicó que algunas cláusulas necesitaban ser firmadas cuanto antes para evitar futuras complicaciones jurídicas entre las familias. Aquella frase hizo Marlo levantar los ojos inmediatamente del papel. Personas honestas raramente tienen urgencia cuando el asunto involucra patrimonio ajeno. En ese momento, Leora tuvo una sensación que jamás olvidaría después. La impresión de estar siendo lentamente empujada contra una pared invisible, mientras todos fingían que aquello era apenas una conversación normal de domingo. Más tarde, cuando recordó aquel día, entendió que el momento más peligroso no fue cuando hablaron de dinero, sino cuando empezaron a hacerla sentirse emocionalmente egoísta por querer pensar antes de firmar. Delfín mencionó discretamente que familias sólidas siempre trabajaban con confianza y transparencia. Harold comentó que aquello era algo común entre personas responsables. Evan sonrió de lado diciendo que todo estaba siendo exagerado innecesariamente. Y Julian continuó calado. Ese silencio comenzó a destruir algo dentro de Leora poco a poco, porque hasta entonces ella todavía esperaba que el marido interrumpiera la conversación y dijera que Aquilo podía esperar, que conversarían después, que ella no precisaba hacer nada en aquel instante. Pero eso nunca aconteció. Y si alguien que está leyendo esto ya pasó por una situación donde comenzó a desconfiar de personas que parecían perfectas para todo el mundo, probablemente entiende exactamente la sensación de aislamiento que empezó a crecer dentro de aquella sala. Muchas veces, el peor momento no es descubrir la manipulación. Es perceber que você está sozinho en cuanto ella acontece. Marlo cerró lentamente la última página y apoyó los documentos sobre la mesa sin apartar la mirada de Calvin Brooks. La anciana ya no parecía apenas una abuela desconfiada. Había algo mucho más frío en la forma como observaba cada persona allí dentro. Delfín percibió eso inmediatamente y comenzó a hablar otra vez, intentando recuperar el control de la situación antes que Leora
procesara completamente el desconforto que estaba sintiendo. Dijo que entendía perfectamente cualquier inseguridad, pero que familias con patrimonio elevado necesitaban organización rápida para evitar disputas futuras. Marlo entonces hizo una pregunta simple, en un tono tan tranquilo que por algunos segundos nadie entendió inmediatamente o peso daquilo. Quiso saber exactamente cuál era la estructura jurídica mencionada indirectamente en aquellas cláusulas y bajo qué autorización el documento hacía referencia al trust patrimonial de Leora. Calvin quedó en silencio por un instante demasiado largo. Fue pequeño, pero suficiente para cambiar completamente la atmósfera de la casa. Delfín respondió antes que él pudiera abrir la boca, diciendo que aquello era apenas lenguaje técnico estándar. Pero Marlo no desvió la mirada del notario. Repitió la pregunta lentamente. Calvin finalmente pidió revisar otra vez una de las páginas y, mientras lo hacía, la seguridad profesional que había demostrado desde que llegó empezó a desaparecer poco a poco. Leora observaba todo sintiendo el corazón acelerar de una forma incómoda. Aquello ya no parecía una formalidad elegante, parecía una situación que estaba escapando del control de alguien. Calvin ajustó los lentes varias veces mientras releía las cláusulas complementarias anexadas al documento principal. Entonces, preguntó algo que Delfín claramente no esperaba escuchar delante de todos. Quiso confirmar si Leora había sido previamente informada sobre la cláusula de blindaje automático incluida en el trust revisado semanas antes del matrimonio. Delfín perdió la expresión por menos de 2 segundos, pero Marlo notó. Bastou aquilo. Porque pessoas acostumadas a manipular quase nunca perdem o controle do rosto quando estão seguras. Leora respondió que não entendia de que cláusula ela estava hablando. Calvin tragó seco antes de continuar. Explicó que la estructura patrimonial de Leora había sido recientemente modificada por los administradores legales de la familia biológica y que existía una disposición específica activada automáticamente en casos de tentativa de coacción, presión emocional o interferencia externa relacionada al patrimonio de la heredera. El silencio que tomó la sala después de aquello fue tan pesado que incluso el sonido del reloj de pared comenzó a parecer alto dentro de la casa. Calvin pasó a leer la cláusula en voz alta porque, a esa altura, ni siquiera él parecía dispuesto a continuar fingiendo que aquello era apenas una reunión familiar inocente. El texto jurídico era frío y extremadamente específico. Determinaba que cualquier intento de presión directa o indirecta sobre la heredera, relacionado a transferencia patrimonial, reorganización de bienes, acceso administrativo o influencia conyugal realizada durante un periodo vulnerable emocionalmente, incluyendo días inmediatamente posteriores al matrimonio, activaría automáticamente mecanismos de exclusión permanente para los involucrados. Eso significaba pérdida total de cualquier posibilidad futura de representación, acceso financiero, administración conjunta o beneficios vinculados al trust. Mientras Calvin leía, Delfín empezó a quedarse completamente inmóvil. No intentó interrumpir, no corrigió nada. Apenas observó el documento como si estuviera intentando entender en qué momento había perdido el control de la situación. Leora sentía el cuerpo frío sentado en la silla. Poco a poco, empezó a comprender algo devastador. Aquella visita había sido planeada. No era improvisación. No era preocupación genuina. Aquellas personas habían ido hasta allí menos de 24 horas después de la boda con documentos, preparados, y un notario contratado, esperando firmas rápidas antes que ella tuviera tiempo de pensar o consultar abogados propios. Marlo permanecía quieta, observando la neta, pero por dentro sentía una mezcla amarga de alivio y tristeza. Alivio, porque finalmente Leora estaba viendo con los propios ojos lo que ella había intentado alertar discretamente durante semanas, y tristeza, porque ninguna abo quer asistir o momento exacto en que alguien perde a inocencia sobre pessoas que ama.
Julian seguía callado. Y aquello empezó a doler mucho más en Leora que la propia presencia de Delphine, porque la joven todavía conseguía entender ambición, conseguía entender interés financiero, pero no conseguía entender cómo el hombre con quien se había casado el día anterior podía permanecer sentado observando todo sin reaccionar. Ella lo miró esperando cualquier cosa, una explicación, una negación, una señal de incomodidad. Pero Julian apenas evitó sus ojos otra vez, como alguien que había pasado la vida entera aprendiendo que contrariar a la madre era más difícil que decepcionar cualquier otra persona. Y fue exactamente allí que algo dentro de Leora comenzó a quebrarse de verdad. No durante la lectura de las cláusulas, no durante la presión por la firma, sino al perceber que estaba emocionalmente sozinha dentro do propio casamento logo no primeiro día. Delphine finalmente intentó recuperar el control de la conversación, pero la voz ya no sonaba igual. Continuaba educada, todavía perfectamente articulada, aunque existía una irritación visible, escapando por debajo de cada palabra cuidadosamente elegida. Dijo que todo estaba siendo interpretado de manera exagerada y que jamás hubo intención de presionar a nadie. Afirmó que apenas estaban intentando anticipar questões legais comuns en familias estructuradas. Pero el problema era que la máscara había comenzado a caer justamente porque nadie más estaba colaborando para mantenerla. Calvin ya no parecía cómodo sentado allí. Harold permanecía rígido, evitando encarar directamente a Marlo. Evan dejó de sonreír, y Leora finalmente comenzó a observar detalles que antes ignoraba completamente. Cómo Delphine siempre respondía por Julian antes que él hablara. Cómo organizaba físicamente los papeles para mantenerlos lejos del alcance de los demás. Cómo usaba palabras sofisticadas para transformar control en cuidado. Marlo conocía a aquel tipo de persona profundamente. Gente así normalmente pasa a vida inteira convencendo os outros de que manipulação é apenas eficiencia. Y cuanto más percibía el silencio pesado creciendo dentro de la casa, más entendía que Delphine probablemente nunca imaginó que existiera una cláusula diseñada específicamente para castigar tentativas como aquella. Calvin entonces hizo algo que cambió definitivamente el rumbo de la mañana. Cerró la carpeta lentamente y declaró formalmente que no continuaría con ninguna firma ni validación documental sin presencia de abogados independientes representando exclusivamente a Leora. La frase cayó sobre la mesa como una humillación silenciosa. Delphine lo miró incrédula por algunos segundos, como si no estuviera acostumbrada a escuchar negativas. Intentó argumentar otra vez que todos allí eran familia, pero Calvin la interrumpió educadamente, diciendo que justamente por eso la situación se había tornado delicada. Explicó que, después de tomar conocimiento completo de la cláusula de protección activada automáticamente por posibles escenarios de coacción emocional, él no estaba dispuesto a correr el riesgo profesional ni legal de participar en aquel procedimiento. Leora sintió un alivio inmediato mezclado con náusea, porque ahora ya no existía duda. Aquello realmente era grave. Marlo observó discretamente las manos de la neta temblando sobre el regazo y recordó perfectamente cómo se sentiu anos atrás cuando quase perdeu parte da própria vida assinando documentos durante o luto. A diferença era que naquela época ninguém a havia interrompido. Ninguém tinha percebido a armadilha antes. E talvez por isso ela estivesse tão calma agora, porque pela primeira vez em décadas estava vendo alguém escapar exatamente do tipo de situação que destruiu grande parte da sua confiança no passado. Después de la negativa de Calvin, la casa quedó tomada por un silencio incómodo que parecía crecer a cada segundo. Nadie sabía exactamente cómo continuar la conversación sin admitir lo que realmente había acontecido allí. Delphine fue la primera en levantarse lentamente de la silla.
todavía intentando mantener la postura impecable que había construido durante años delante de todo el mundo. Pero ya no funcionaba igual. Había algo desesperado escondido debajo de aquella elegancia controlada. Leora consiguió perceber isso claramente pela primeira vez. La suegra comenzó a guardar los documentos de forma rápida demais para alguém que decía no haber problema nenhum na reunión. Harold intentó suavizar el ambiente diciendo que quizá todo había sido apenas un malentendido jurídico, pero ni él parecía convencido de la propia explicación. Evan evitaba mirar directamente a Leora desde hacía varios minutos, y Julian continuaba exactamente igual, inmóvil, silencioso y emocionalmente ausente. Aquello empezó a revolver algo muy profundo dentro de Leora porque cuanto más miraba al marido, más entendía que él nunca había sido realmente independiente dentro de aquella familia. Había pasado tanto tiempo obedeciendo, evitando conflictos y dejando la madre decidir todo, que probablemente ni siquiera conseguía enxergar o absurdo do que había acontecido naquela mañana. Marlo fue hasta la cocina buscando agua para la nieta, y mientras llenaba el vaso, escuchó Delphine intentando todavía convencer Calvin de conversar en privado antes de irse. La anciana apoyó las manos sobre la mesada por un instante, porque aquella escena le resultaba dolorosamente familiar. Personas manipuladoras raramente aceptan perder el control inmediatamente. Primero, intentan reorganizar el ambiente, recuperar aliados y transformar la situación en confusión emocional. Leora permanecía sentada sin conseguir hablar mucho. No estaba llorando todavía, y eso preocupó más a Marlo que cualquier otra reacción. Había un tipo de decepción que dejaba a las personas quietas antes de destruirlas por dentro. Cuando volvió para la sala, la anciana observó discretamente cómo la nieta miraba la alianza en la propia mano, como si el objeto hubiera adquirido un peso diferente de un momento para otro. Y cualquiera que ya tenha vivido algo parecido sabe exatamente como certos segundos conseguem mudar completamente a forma como uma pessoa enxerga o próprio relacionamento. Se você chegou até aqui, conta de onde está acompanhando essa história, porque muita gente passa anos ignorando pequenos sinais até perceber tarde demais quem realmente estava ao lado dela. Leora finalmente rompeu o silêncio perguntando diretamente a Julian se ele sabia daquela reunião antes de chegar a casa. La pregunta fue simple, pero destruyó completamente el poco equilibrio que todavía existía dentro del ambiente. Julian demoró segundos demais para responder. E às vezes o tempo que alguém leva para dizer uma verdade ya entrega tudo antes das palavras saírem. Él dijo que la madre había comentado algo superficialmente días antes, pero juró que imaginó tratarse apenas de orientaciones financieras normales entre familias. La explicación sonó fraca incluso para él mismo, porque ninguna persona realmente inocente lleva un notario a la casa de la esposa menos de un día después del matrimonio sin al menos avisarle antes. Leora empezó a sentir vergüenza de sí misma por no haber visto antes lo que estaba delante de sus ojos desde el inicio. Recordó pequeños momentos de los meses anteriores que ahora adquirían otro significado. Delphine preguntando discretamente sobre cuentas, inversiones y abogados familiares durante cenas aparentemente casuales. Julian desviando conversaciones, siempre que Leora decía que no gustaba de misturar casamento con patrimonio. Comentarios suaves sobre protección financiera del futuro. Todo había sido construido lentamente, sin presa, exactamente como Marlo siempre intentó advertirle que personas manipuladoras hacían. Marlo observaba a la nieta mientras una tristeza silenciosa comenzaba a transformar la expresión de Leora. No era apenas decepción amorosa, era algo más profundo y humillante. La sensación de haber sido emocionalmente estudiada por otras personas mientras ella acreditaba estar construyendo una familia. Delphine intentó aproximarse, diciendo que todo aquello podía resolverse con calma,
Pero por primera vez, Leora retrocedió físicamente cuando la suegra llegó cerca. Fue un movimiento pequeño, casi automático, pero suficiente para cambiar completamente la dinámica de poder dentro de la sala. Delfín percebió inmediatamente, y también entendió que ya no estaba lidiando con la misma joven ingenua que había entrado allí aquella mañana. Calvin aprovechó el momento para guardar definitivamente los documentos y anunció que enviaría una notificación formal recomendando revisión independiente de cualquier asunto patrimonial futuro relacionado al matrimonio. Aquello era prácticamente una declaración oficial de que la reunión había cruzado límites éticos peligrosos. Harold empezó a insistir que todos estaban cansados y emocionalmente alterados. Evan fue directamente hacia la puerta, claramente incómodo por continuar allí. Pero Julian todavía no conseguía reaccionar de verdad. Parecía un hombre criado durante tantos años bajo control psicológico familiar que ya no sabía diferenciar lealtad de sumisión. Cuando la familia Carter finalmente comenzó a salir de la casa, el ambiente parecía completamente diferente de cómo estaba apenas una hora antes. La elegancia organizada había sido sustituida por silencios tensos, miradas evitadas y una sensación pesada de fracaso escondida debajo de la cordialidad forzada. Delfín fue la última en dirigirse hacia la puerta. Antes de salir, todavía intentó mirar a Leora como si esperara recuperar algún control emocional sobre ella, pero ya no encontró la misma expresión dócil de siempre. La joven estaba agotada, pálida y visiblemente abalada, pero había algo nuevo en sus ojos, algo que Marlo conocía bien. Aquella especie de frialdad que aparece cuando una persona finalmente entiende que fue manipulada por alguien en quien confiaba. Delfín, entonces dijo apenas que esperaba que todos refletiesen con más tranquilidad antes de tomar decisiones precipitadas. Marlo no respondió. Apenas sostuvo la mirada de la mujer hasta que ella finalmente salió de la casa, sin conseguir mantener más aquella postura impecable que había sustentado durante décadas. Y por más discreta que haya sido la escena, Leora nunca olvidaría la imagen de Delfín entrando rápidamente en el automóvil sin mirar para atrás. Porque la primera vez alguien había interrompido un dos seus jogos antes da assinatura acontecer. Después que los carros desaparecieron de la calle, la casa quedó absurdamente silenciosa. Leora permaneció sentada varios minutos sin moverse, todavía mirando los lugares donde los documentos habían estado sobre la mesa. Julian seguía allí también, pero la distancia entre los dos parecía gigantesca, aunque estuviesen en la misma sala. Marlo no presionó ninguna conversación inmediata. Sabía que existían verdades que solo conseguían asentarse cuando el choque inicial pasaba un poco. Fue Leora quien finalmente habló primero, con la voz baja y cansada, preguntando a Julian si él realmente no había percibido o cuán errada aquella situación parecía desde o comienzo. Julian pasó las manos por el rostro antes de responder y por primera vez pareció sinceramente perdido. Dijo que pasó la vida entera viendo a la madre controlar asuntos financieros de toda la familia y que aquello siempre le pareció normal. Explicó que nunca aprendió a cuestionarla porque dentro de su casa, discordar de Delfín era tratado casi como traición familiar. Aquella confesión no alivió nada para Leora. En realidad, apenas empeoró, porque ella comenzó a entender que el problema no era solamente ambición. Era una estructura familiar entera, construida alrededor de control, silencio y obediencia emocional. Leora se levantó despacio y caminó hasta la cocina intentando respirar normalmente, pero el cuerpo todavía seguía reaccionando, como si el peligro continuara dentro de la casa. Las manos le temblaban cuando apoyó el vaso vacío sobre la mesada.
Marlo la observó desde lejos sin invadir aquel momento porque conocía demasiado bien la sensación de descubrir, de una vez sola, que personas aparentemente educadas podían planear cosas extremadamente frías en cuanto sorrían a su frente. Julian intentó acercarse, pero Leora levantó la mano pidiendo espacio antes incluso de que él hablara. No quería escuchar promesas rápidas ni explicaciones hechas por desesperación. Quería entender cómo había llegado hasta allí, sin percibir nada claramente, y cuanto más pensaba, más recordaba pequeños detalles ignorados durante el noviazgo. Delfín siempre decidía restaurantes, organizaba viajes, controlaba horarios y opinaba sobre todo. Julian raramente tomaba decisiones solo. Incluso durante la boda, casi todo había sido definido por la madre, mientras él apenas concordaba. Lo que antes parecía una familia muy unida, ahora empezaba a adquirir un aspecto mucho más incómodo y sufocante dentro de la memoria de Leora. Marlo finalmente se aproximó de la nieta y habló algo que llevaba semanas intentando no decir de forma dura. Explicó que personas manipuladoras raramente aparecen como vilones evidentes. Normalmente se presentan como gente organizada, eficiente y preocupada con el bienestar de todos. Dijo también que el mayor peligro nunca había sido únicamente el dinero, sino el hecho de que Leora todavía asociaba buenos modales con carácter verdadero. La joven comenzó a llorar por primera vez desde que todo empezó, pero no era un llanto exagerado ni descontrolado. Era una tristeza silenciosa, pesada y profundamente humillante, porque una cosa era descubrir interés financiero en desconocidos. Otra muy diferente era perceber que o próprio marido permaneceu sentado, enquanto ela era emocionalmente encurralada logo depois do casamento. Julian escuchava todo, sem conseguir defender-se realmente. E talvez aquilo fosse o mais assustador em toda a situação. Ele parecia entender tarde demais que havia permitido algo grave acontecer simplesmente porque nunca aprendeu a contrariar a própria família. Marlo, entonces, recordou algo que o marido lhe decía muitos anos antes, que existiam pessoas incapazes de roubar diretamente, mas perfeitamente capazes de assistir alguém ser destruído sem mover um dedo. E naquele instante, ela finalmente entendeu o quanto aquela frase descrevia Julian. El resto de la tarde transcurrió lentamente, como si la casa todavía estuviera intentando expulsar la tensión que había quedado impregnada en cada habitación después de la reunión. Marlo preparó algo simple para comer, aunque casi nadie tenía hambre de verdad. Leora pasó horas sentada cerca de la ventana de la sala, observando el movimiento de la calle sin realmente prestar atención en nada. La cabeza seguía reconstruyendo cada conversación de los últimos meses bajo una nueva perspectiva. Ahora conseguía perceber cómo Delfín siempre demonstraba interés demais cuando o asunto envolvía patrimonio, contratos o heranzas. Recordó también cómo Julian evitaba cualquier conversación más firme sobre límites familiares. Siempre decía que la madre solo quería ayudar. Siempre minimizaba situaciones incómodas antes que ellas se transformaran en conflicto abierto. Y aquello comenzó a generar un tipo diferente de miedo dentro de Leora, porque empezó a entender que no estaba lidiando apenas con una suegra manipuladora. Estaba lidiando con un hombre que había sido emocionalmente condicionado durante décadas para aceptar control como si fuera amor familiar. Marlo observaba todo en silencio porque sabía que ciertas conclusiones dolían mucho más cuando la propia persona finalmente llegaba hasta ella sola, sin que nadie precisase apuntar directamente. Ya estaba anocheciendo cuando Leora finalmente preguntó a la abuela si ella realmente sospechaba que algo así podía acontecer desde antes de la boda. Marlo demoró un poco para responder, porque no quería transformar aquella conversación en un «te lo dije».
Explicó apenas que había aprendido a desconfiar de gente que demuestra interés emocional rápido demais en asuntos financieros. Contó que, años atrás, después de la muerte del marido, Delfín apareció con la misma postura tranquila, los mismos discursos sobre organización y prácticamente las mismas expresiones usadas aquella mañana. La diferencia era que en aquella época, Marlo todavía estaba emocionalmente destruida por el luto y casi firmó documentos sin entender completamente lo que estaba entregando. Leora escuchó todo sintiendo un peso enorme crecer dentro del pecho porque comenzó a perceber que su avó vinha tentando protegerla silenciosamente a mucho tiempo. Y quizás una de las cosas más difíciles de aceptar en la vida sea entender que las personas más experimentadas de nuestra familia a veces enxergan perigos que nos ainda somos inocentes demais para perceber. Si alguien que está acompañando esta historia ya ignoró alertas de alguien mayor por pensar que era exagero, probablemente entiende perfectamente el dolor que Leora empezó a sentir naquela noite. Más tarde, cuando la casa finalmente quedó en silencio absoluto, Leora pidió para ver nuevamente los documentos que Calvin había dejado separados antes de irse. Marlo los colocó sobre la mesa sin decir mucho, y observó a la nieta leer lentamente cada página ahora con otra mentalidad. Lo que antes parecía burocracia sofisticada, empezó a revelar pequeñas trampas escondidas entre términos jurídicos complejos. Existían cláusulas que permitían representación administrativa indirecta en determinados escenarios. Había autorizaciones futuras condicionadas a incapacidad emocional momentánea, términos vagos sobre reorganización patrimonial y referencias cruzadas que prácticamente exigían interpretación técnica especializada para ser comprendidas completamente. Leora sintió náusea al pensar que casi había firmado todo aquello menos de un día, después de casarse, cansada emocionalmente y cercada por personas insistiendo que era apenas una formalidad familiar. Julian observaba desde el otro lado de la mesa completamente destruido emocionalmente, pero incluso así, Leora ya no conseguía encontrar refugio en él. Porque, naquele momento, o problema já não era apenas o que quase aconteceu. Era o fato de ele ter permitido que acontecesse sem sequer perceber o tamanho do risco. Julian intentou hablar nuevamente durante la noche. Dijo que entendía si Leora estaba decepcionada y juró que jamás participaría conscientemente de una tentativa de manipulación contra ella. Pero las palabras llegaban tarde y fracasadas dentro de aquel ambiente. Leora lo escuchó en silencio antes de preguntarle algo que él no consiguió responder de inmediato. Si la cláusula de protección no existiera, ¿aquella reunión habría continuado normalmente hasta la firma? Julian abrió la boca varias veces, pero ninguna respuesta salió. Y ese silencio terminó, siendo mucho más doloroso que cualquier confesión directa. Porque Leora finalmente entendió que el marido probablemente nunca había parado para cuestionar los propios límites morais en cuanto obedecía a dinámica da familia. Marlo observó a los dos, sintiendo una tristeza pesada y silenciosa. Durante años había trabajado duro para proteger la nieta de personas violentas, oportunistas evidentes y peligros fáciles de identificar. Pero acabou percebendo tarde demais que os riscos mais difíceis de combater eram justamente aqueles que chegavam sorrindo, trazendo flores, discursos educados e pedidos razoáveis feitos no momento emocionalmente mais vulnerável possível. Antes de dormir, Leora salió sola hacia el pequeño jardín del frente de la casa. La noche estaba fría y silenciosa. Pero por primera vez desde la mañana consiguió escuchar los propios pensamientos sin la presión constante de otras voces alrededor. Permaneció varios minutos mirando la calle vacía, mientras intentaba aceptar que el matrimonio que había imaginado durante meses posiblemente había comenzado a desmoronarse antes incluso de completar un día. Y lo que más doía no era apenas la tentativa de acceso ao patrimonio.
era perceber que confianza emocional también podía ser usada como herramienta de aproximación. Recordó cómo había defendido a Julian tantas veces cuando amigas comentaban que él parecía demasiado dependiente de la madre. Recordó cómo ignoró pequeñas señales incómodas porque quería acreditar que gentileza significaba maturidad emocional. Marlo apareció discretamente en la puerta, pero no interrumpió inmediatamente. Apenas observó a la nieta durante algunos segundos antes de acercarse de vagar. Entonces dijo algo simple, sin dramatismo, algo que había aprendido sobreviviendo la mayor parte de la vida. Personas manipuladoras solo consiguen controlar que ainda sente vergoña de desconfiar de las. Leora escuchó aquello en silencio y por primera vez entendió completamente el peso de la experiencia acumulada de la abuela. Cuando finalmente entraron nuevamente en la casa, ya existía una sensación diferente dentro de Leora. La tristeza continuaba allí, igual de pesada, pero ahora mezclada con una claridad que no tenía por la mañana. Ella entendía que probablemente todavía demoraría mucho para procesar completamente todo lo que había descubierto sobre la familia Carter y sobre el propio marido. Pero también entendía que había escapado de algo mucho mayor do que una simple asinatura precipitada. Había escapado de años de manipulación elegante disfrazada de cuidado familiar. Marlo apagó las luces de la cocina lentamente mientras observaba a la nieta subir las escaleras y sintió un alivio silencioso que no experimentaba hacía décadas. Porque aquella vez, diferente de lo que ocurrió en su propio pasado, alguien había conseguido detener la armadilla antes que el daño se volviera irreversible. Y aunque Leora todavía no supiera exactamente qué haría con su matrimonio después de aquel día, una cosa ya había cambiado para siempre dentro de ella. Nunca más volvería a confundir educación con carácter, ni silencio con inocencia.